Hay derrotas que se olvidan con el paso de los días. Hay otras que permanecen en la memoria durante semanas, meses o incluso años. Y luego están esas derrotas que, aunque duelan profundamente, terminan revelando quién es realmente un equipo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Argentina después de perder una final que parecía estar al alcance de sus manos. Un mes después de aquel golpe, cuando todavía seguían circulando preguntas, rumores y teorías sobre lo que realmente sucedió dentro y fuera del campo, apareció un mensaje que volvió a colocar a Lionel Messi y a toda la selección argentina en el centro de la conversación. Pero esta vez no se hablaba únicamente de la derrota. Se hablaba de lágrimas, de un supuesto misterio en el vestuario, de jugadores que parecían irreconocibles durante la final y, sobre todo, de una pregunta que durante semanas no dejó de repetirse. ¿Qué pasó realmente con Argentina en el partido más importante del torneo? Y lo más sorprendente es que la propia Asociación del Fútbol Argentino decidió responder, aunque su respuesta fue muy diferente de la que muchos esperaban. Porque sí, algo ocurrió en ese vestuario. Pero quizá no fue el escándalo, la discusión o el problema interno que algunos imaginaron. Lo que ocurrió fue algo mucho más profundo. Un grupo de jugadores que, incluso después de quedarse sin el título, decidió no rendirse, no buscar excusas y no abandonar una historia que todavía no ha terminado. Pero para entender por qué este tema provocó tanto ruido, hay que volver a aquella final y recordar lo que sucedió durante esos 90 minutos que dejaron a millones de argentinos con una sensación difícil de explicar. Argentina había llegado al último partido después de realizar un torneo espectacular. El equipo había mostrado personalidad, carácter y momentos de un fútbol dominante. Había superado obstáculos, había protagonizado partidos memorables y, especialmente, había dejado una imagen impresionante en su camino hacia la final. La actuación ante Inglaterra, por ejemplo, fue considerada por muchos como una de las grandes demostraciones del equipo durante el campeonato. Argentina luchó, resistió, cambió el rumbo del partido y consiguió una victoria que para muchos aficionados tuvo un valor enorme. Ángel Di María incluso llegó a expresar una idea que refleja perfectamente la importancia emocional de aquel triunfo. Eliminar a Inglaterra en una semifinal se sintió casi como conquistar algo gigantesco. Argentina estaba haciendo historia. Por eso, cuando llegó el momento de enfrentarse a España en la final, las expectativas eran enormes. El equipo de Lionel Scaloni no había llegado allí por casualidad. Tenía experiencia, talento y futbolistas acostumbrados a jugar bajo una presión inmensa. Y, por supuesto, tenía a Lionel Messi, un jugador que durante toda su carrera ha demostrado que es capaz de cambiar la historia de un partido en apenas unos segundos. Sin embargo, la final fue completamente diferente a lo que muchos esperaban. Argentina no encontró su juego. El equipo no consiguió imponer su ritmo y, lo más preocupante para los aficionados, apenas logró generar peligro real. Durante los 90 minutos, Argentina no consiguió realizar un solo disparo a puerta. Una estadística difícil de creer cuando hablamos de un equipo que había llegado hasta la final mostrando un nivel tan alto. Pero el problema no estuvo solamente en el ataque. La selección tampoco encontró respuestas desde el centro del campo. El circuito de juego que había funcionado durante el torneo desapareció. Los jugadores no lograban conectar, los espacios parecían cerrarse y cada intento de reaccionar encontraba una nueva dificultad. Incluso Messi, acostumbrado a aparecer en los momentos más importantes, no pudo cambiar el desarrollo de un partido que parecía escaparse de las manos de Argentina. Y fue precisamente esa diferencia tan grande entre la Argentina que todos habían visto durante el torneo y la Argentina que apareció en la final lo que alimentó las sospechas. ¿Cómo podía un equipo que había jugado con tanta intensidad llegar al partido decisivo y mostrarse tan lejos de su mejor versión? ¿Por qué no apareció la misma agresividad? ¿Por qué el plan de Scaloni parecía no funcionar? Y entonces comenzó a circular una teoría que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados. ¿Había ocurrido algo en el vestuario? Las imágenes de algunos jugadores saliendo del vestuario después del partido fueron analizadas una y otra vez. Cada gesto, cada rostro y cada reacción comenzó a ser interpretada. En las redes sociales aparecieron rumores de todo tipo. Algunos hablaban de discusiones. Otros sugerían que había existido un problema con el planteamiento táctico. También hubo quienes aseguraban que los jugadores no habían podido ejecutar correctamente el plan preparado para la final. La ausencia de una explicación inmediata por parte de la selección Argentina hizo que las especulaciones crecieran todavía más. Y cuando el silencio se prolongó, la imaginación de muchos aficionados hizo el resto. Incluso familiares de los jugadores fueron preguntados sobre el supuesto incidente. El padre de Alexis Mac Allister, por ejemplo, tuvo que responder a preguntas relacionadas con lo que supuestamente había sucedido en el vestuario. Su respuesta fue clara:
no había ocurrido nada extraordinario. Sin embargo, para muchos esa explicación no fue suficiente. Porque una cosa era cierta, algo había pasado. Los jugadores habían vivido algo en aquel vestuario, como ocurre después de cualquier final perdida. Pero la gran diferencia estaba en interpretar qué significaba realmente ese algo. Mientras los rumores hablaban de conflictos, la AFA terminó ofreciendo otra lectura completamente distinta. Un mes después de la derrota, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un vídeo especial recordando el recorrido del equipo y enviando un mensaje de agradecimiento a los futbolistas. Y dentro de ese material aparecieron imágenes, palabras y momentos que cambiaron por completo el tono de la conversación. En lugar de buscar culpables, Argentina decidió recordar todo lo que había conseguido. En lugar de señalar a los jugadores por la derrota, la federación eligió destacar su esfuerzo. Y en lugar de alimentar las teorías sobre un supuesto conflicto interno, el mensaje fue directo. Este equipo llegó hasta una final, luchó durante todo el torneo y dejó una huella que no desaparece por perder un solo partido. Argentina jugó otra final. Esa fue una de las ideas que comenzó a repetirse en el entorno del equipo. Porque, aunque el objetivo principal era levantar el título, llegar nuevamente a un partido decisivo también demostraba la continuidad de un proyecto que ha dado resultados históricos durante los últimos años. La selección no era un grupo improvisado. Detrás de este equipo existía un proceso, una identidad y una generación de futbolistas que ya había conquistado grandes títulos. Copa América, Finalísima y Mundial. Bajo la dirección de Lionel Scaloni, Argentina había vivido uno de los ciclos más exitosos de su historia. Por eso, desde la AFA consideraron que convertir una derrota en una excusa para destruir todo lo construido sería una enorme injusticia. Pero había una imagen que nadie podía ignorar. Una imagen que incluso dejó sin palabras a muchos dentro de la propia federación. Lionel Messi llorando sobre el césped después de la derrota ante España. El capitán argentino había luchado hasta el final. Había llegado nuevamente a una final con la ilusión de conquistar otro gran título. Pero esta vez el sueño terminó de la forma más dolorosa. Las lágrimas de Messi se convirtieron en uno de los símbolos de aquella noche. No porque demostraran debilidad, sino porque mostraban exactamente lo contrario. Cuánto significaba esa camiseta, cuánto significaba cada torneo y cuánto seguía importándole competir por Argentina. Desde la AFA, el mensaje sobre esas imágenes fue especialmente emotivo. Las lágrimas del capitán, según el entorno de la selección, recordaban una lección fundamental. En el fútbol se puede ganar o perder, pero nunca se debe abandonar la lucha. Messi lo había dado todo. Y aunque esta vez no pudo levantar el trofeo, su reacción demostraba que el deseo de competir seguía intacto. Sin embargo, la final no fue la única batalla que Argentina tuvo que enfrentar durante el torneo. Mientras el equipo avanzaba, también crecían los rumores y las acusaciones fuera del campo. En las redes sociales comenzaron a aparecer todo tipo de teorías. Algunos hablaban de supuestas ayudas arbitrales. Otros afirmaban que determinadas organizaciones querían mantener a Messi dentro del torneo por razones comerciales. También se difundieron mensajes intentando desacreditar el camino de Argentina. La selección no solo tuvo que jugar contra sus rivales, también tuvo que convivir con una enorme cantidad de ruido externo. Y ese contexto fue denunciado públicamente por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Tapia utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por las campañas de odio y por las acusaciones que, según su postura, nunca fueron acompañadas de disculpas cuando se demostraba que determinadas versiones no eran ciertas. Para el presidente de la AFA, los futbolistas tuvieron que luchar en dos frentes, dentro del campo y fuera de él. Por eso, escuchar después de la final que los jugadores supuestamente no habían dado todo lo que tenían resultó especialmente difícil de aceptar. Y en ese punto la postura de Tapia fue contundente. Cero tolerancia con quienes insinuaban que Argentina había salido a una final sin la determinación necesaria. Según la visión de la federación, el grupo estaba desesperado por ganar el título. Los jugadores habían llegado hasta el límite físico y emocional durante el torneo. Habían dejado todo para intentar conquistar el campeonato. Que el resultado final no fuera el esperado no significaba que hubieran dejado de luchar. Y esa es quizá una de las claves más importantes de toda esta historia. En el fútbol existe una tendencia permanente a buscar una explicación simple para una derrota. Si un equipo pierde, tiene que haber un culpable. Si una estrella no brilla, tiene que haber un conflicto. Si un plan no funciona, necesariamente alguien cometió un error imperdonable. Pero la realidad del deporte es mucho más compleja. A veces un equipo llega a una final después de jugar un torneo extraordinario y simplemente tiene una mala noche.
A veces el rival encuentra la manera de neutralizar todas sus fortalezas. Y otras veces, sencillamente, el fútbol no permite que el sueño se cumpla. Argentina ya había visto antes cómo otras grandes selecciones perdían finales de formas dolorosas. Croacia, Francia y muchos otros equipos han conocido la frustración de llegar al último partido y quedarse sin el trofeo. Pero la forma en que Argentina perdió generó una discusión especial porque la diferencia entre su rendimiento durante el torneo y su actuación en la final fue demasiado evidente. Esa diferencia abrió la puerta a todas las teorías. Sin embargo, desde la AFA no quisieron entrar en un proceso público de búsqueda de culpables. Claudio Tapia no pidió explicaciones sobre por qué se perdió la final. No exigió que los jugadores justificaran cada decisión. Tampoco cuestionó públicamente a Scaloni ni al cuerpo técnico. Su postura fue exactamente la contraria, apoyar al grupo. Porque para él, después de todo lo conseguido en los últimos 5 o 6 años, atacar a quienes habían construido uno de los mejores ciclos de la historia reciente de la selección sería un acto de ingratitud. Scaloni y su cuerpo técnico recibieron el reconocimiento de la federación. Los jugadores también. El mensaje era claro. Una final perdida no puede borrar todo lo anterior. Argentina había construido una mentalidad ganadora. Había recuperado la confianza. Había vuelto a competir contra las mejores selecciones del mundo. Y, sobre todo, había conseguido formar un grupo que seguía unido incluso después de uno de los golpes más dolorosos. Por eso, el vídeo publicado por la AFA tenía un objetivo mucho más importante que responder a los rumores. Era un mensaje de respaldo. Era una forma de decirle a Messi, a sus compañeros y al cuerpo técnico que la federación seguía creyendo en ellos. Que la derrota no cambiaba el valor de lo conseguido. Que las lágrimas del capitán no serían el final de la historia. Y que el supuesto misterio del vestuario quizá había sido malinterpretado desde el principio. Porque si alguien pregunta qué ocurrió realmente allí dentro, la respuesta de Argentina podría ser muy diferente de lo que muchos imaginaban. Sí, algo ocurrió en el vestuario. Pero no necesariamente una pelea. No necesariamente una crisis. Lo que ocurrió fue el dolor de un grupo que sabía que había perdido una oportunidad enorme. Jugadores que habían luchado durante meses y que, al final, tuvieron que aceptar que el título se había escapado. Hubo tristeza, frustración y seguramente muchas palabras difíciles. Pero también hubo algo más importante. La decisión de seguir juntos. Y esa es la interpretación que la AFA quiso defender frente a todos los rumores. Argentina no abandonó. Argentina no dejó de luchar. Argentina no regaló una final. Simplemente no pudo encontrar su mejor versión cuando más la necesitaba. Y aunque eso duela, no significa que el camino haya terminado. Al contrario, puede ser el comienzo de una nueva etapa. Porque las grandes selecciones no se definen únicamente por los títulos que ganan. También se definen por la manera en que reaccionan cuando pierden. Y ahora Argentina tiene una nueva oportunidad para demostrarlo. Lionel Messi conoce mejor que nadie lo que significa caer y volver a levantarse. A lo largo de su carrera tuvo que soportar derrotas dolorosas, críticas interminables y momentos en los que parecía imposible volver a conquistar algo importante. Sin embargo, siguió adelante. Y terminó levantando algunos de los trofeos más importantes que puede ganar un futbolista. Por eso, sus lágrimas después de la final no tienen por qué representar una despedida. Pueden representar simplemente el dolor de alguien que todavía quiere competir, todavía quiere ganar y todavía siente una responsabilidad enorme cuando viste la camiseta de Argentina. El próximo torneo volverá a presentar nuevos desafíos. Habrá nuevos rivales, nuevas presiones y, seguramente, nuevas críticas. También volverán las expectativas. Pero Argentina parece tener claro cuál es su punto de partida. No necesita olvidar todo lo ocurrido. Necesita aprender de ello. Necesita analizar por qué el equipo no funcionó en la final, corregir lo que sea necesario y recuperar las virtudes que lo llevaron hasta ese último partido. La misión puede comenzar exactamente donde terminó, en la lucha. Porque si algo quiso dejar claro este mensaje de la Asociación del Fútbol Argentino es que la confianza en este grupo sigue siendo enorme. La derrota dolió. Las imágenes de Messi llorando dolieron. Las críticas y los rumores también dejaron su marca. Pero nada de eso ha conseguido destruir la unión del equipo. Y quizá esa sea la respuesta definitiva a todas las preguntas sobre el vestuario. Sí, allí dentro ocurrió algo. Ocurrió que un grupo de jugadores entendió que había dejado escapar un sueño, pero también recordó que todavía tenía fuerzas para perseguir el siguiente. Ocurrió que Messi lloró porque perder le dolía, pero esas lágrimas demostraron cuánto quería volver a ganar. Ocurrió que los futbolistas se enfrentaron a la frustración sin esconderse.
Y ocurrió que la federación decidió ponerse de su lado cuando el ruido exterior era más fuerte. Argentina no quiere que una derrota defina todo lo que este equipo representa. Por eso, el mensaje final es mucho más poderoso que cualquier rumor. Se perdió una final, sí, pero no se perdió la identidad. No se perdió el compromiso. No se perdió la ambición. Y, sobre todo, no se perdió la voluntad de volver a intentarlo. La próxima misión puede comenzar mañana. Y cuando Argentina vuelva al campo, volverán las dudas, las expectativas y la presión. Pero también volverá una selección que ya ha demostrado que sabe caer y levantarse. Porque en el fútbol los títulos pueden escaparse, los partidos pueden terminar de la peor manera y hasta los mejores jugadores del mundo pueden terminar llorando. Pero mientras exista la voluntad de seguir luchando, la historia nunca está terminada. Argentina cayó, sufrió y escuchó todas las críticas. Ahora le toca transformar ese dolor en una nueva motivación. Porque esta lucha no termina aquí. Y para Lionel Messi, para Scaloni, para sus compañeros y para millones de argentinos, la próxima batalla puede ser simplemente otra oportunidad para demostrar que, después de cada golpe, siempre existe una razón para volver a empezar.